Muy buenas a todos, sean bienvenidos. En este video explicaremos qué son los flip-flop. En esta ocasión veremos los flip-flop tipo JK, T y D. Los integrantes que conformamos este grupo es David Jiménez. Manuel Monroy. Elson Sikai. Y Josué Aguirre. Espero disfruten de este video. Para empezar tenemos que saber qué son los flip-flops. Bueno, el flip-flops es el nombre común que se le da al de dos estados. A estos dispositivos de dos estados los conocemos como biestables. Estos sirven como un almacenamiento de memoria básicos y que dan y hacen operaciones de lógica secuencial. Los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento de transferencia y transferencia de datos digitales que se usan normalmente en las unidades de llamadas que se les conoce como registros para el almacenamiento de datos de los números binarios. Los flip-flops se pueden clasificar en dos, asincrónicos y sincrónicos. Los asincrónicos solo tienen entradas de control. El más empleado es el flip-flop RS. También están los asincrónicos, que además de las entradas de control, necesitan una entrada de sincronismo o de reloj. Los flip-flops poseen las siguientes características. Como sabemos bien, los flip-flops con reloj eran disparados por pulsos, y la reglamentación entre la circuitería combinacional y el elemento de memoria puede producir inestabilidad, haciendo que el flip-flop cambie varias veces durante la duración de un pulso de reloj, por lo que el intervalo de tiempo desde la aplicación del pulso hasta que ocurre la transición de la salida de un factor crítico requiere de un análisis. ¿Para qué sirven las entradas clear y preset de un flip-flop? Estas entradas sirven para controlar el momento en que inicia su funcionamiento y el valor de inicio de esta secuencia de arranque. En inglés estas se conocen como clear y preset. Las entradas clear hace arranque en cero. Estas se conocen como flip-flop sin considerar otras entradas o el reloj del dispositivo. Bueno, como pueden ver, esta es nuestra maqueta de los flip-flops. En esta oportunidad solo hablaremos del flip-flop JK, flip-flop D y flip-flop T. Bueno, el flip-flop JK, este es un flip-flop que también se le conoce como flip-flop universal, ya que los demás tipos de flip-flop se pueden construir a partir del flip-flop JK. Este posee dos entradas síncronas que se les llama J y K. Las entradas J y K son las entradas de datos. A estas también se le puede agregar, o algunos tienen una entrada externa que se llama o se le conoce como CLK. Esta es la entrada del reloj. Esta se dedica y es la que transfiere el dato de las entradas. El flip-flop tipo D. El flip-flop tipo D es un elemento de memoria que puede almacenar información en forma de 1 o 0. Este flip-flop tiene una entrada D y dos salidas Q y Q negado. También tiene una entrada de reloj, que en este caso nos indica que es un flip-flop de disparo por el borde o flanco descendente. El flip-flop tipo T es también conocido como toggle. Cambia la salida con cada borde de pulso de clock, dando una salida que tiene la mitad de la frecuencia de la señal de entrada T. Es de utilidad en la construcción de contadores binarios, divisores de frecuencia y dispositivos de sumas binarias en general. Se puede hacer a partir de flip-flops JK, llevando ambas entradas JK en alta. Latch, también conocida como puerta lógica reset, es un circuito electrónico biestable asíncrono usado para almacenar información en sistemas lógicos digitales. Un latch se puede almacenar un bit de información. Asimismo, los latch se pueden agrupar de tal manera que logren almacenar más de un bit. Por ejemplo, el latch quad es capaz de almacenar 4 bits, el latch octal, que es capaz de almacenar 8 bits. Los latches son dispositivos biestables asíncronos que no tienen entrada de reloj
y cuyo cambio en los estados de salida es función del estado presente en las entradas y de los estados previos en las salidas. Hablando más de el flip-flop JK, hicimos unas simulaciones para que podamos entender acerca de su funcionamiento y verlos operar. Bueno, en nuestra simulación usamos un integrado 7473 TTL. En su interior contiene dos flip-flops JK, su flanco es de bajada y su encapsulado es tipo DIP y tiene 14 pines. Al tener dos entradas nos da y podemos realizar 4 combinaciones: la 00, la 01, la 10 y la 11. Para explicar cada una de ellas vamos a empezar por la 00, que es donde se aplica la memoria. Al aplicar la memoria, es decir que el resultado que tendremos en la salida se va a quedar y no sufrirá ningún cambio. Luego tenemos el 01. En el 01 se va a fijar el dato, o también se le conoce como ajuste o ajustar. Se encarga de indicarnos el resultado y asegurar que el resultado que nos esté proyectando no vaya a cambiar. Luego tenemos el 10, que es el que se encarga de limpiar el flip-flop. Y por último, el 11, que es el que complementa al estado o a la entrada K, que es decir que el resultado se va a convertir en lo contrario. Es decir que si la salida está en 0, la salida se va a convertir en 1. Así que vamos a darle a simular. Y aquí podemos ver cómo funciona, cómo al momento de aplicar las combinaciones, los resultados que lo podríamos ver con las dos LED van cambiando y van operando. Pasaremos al siguiente. El siguiente es la simulación flip-flop tipo D. Para esta simulación usaremos un integrado 7474 de la familia TTL que contiene dos flip-flops de tipo D. Su tipo de encapsulado es DIP y contiene con 14 pines. Las combinaciones que nos da este tipo D es de 0 y 1. Este flip-flop, al tener una sola entrada, puede recibir dos entradas que son 0 y 1. El 0 significa que se transiste el dato y el 1 también significa que se va a transmitir después de un pulso de reloj. Y mostraremos cómo es la simulación de este tipo de. Como podemos ver, cuando le agregamos un 1 va prendiendo el LED y cuando se le agrega un 0 apaga el LED. Pasaremos a la siguiente simulación. Bueno, en esta simulación vamos a utilizar un flip-flop tipo T, que es un integrado 7410 de la familia TTL y que contiene dos flip-flops tipo T. El encapsulado de este es tipo DIP y posee 14 pines. El flip-flop es muy parecido al flip-flop JK, pero solo posee una entrada. Las combinaciones de este circuito va a ser 0, que es donde indica la memoria y que guarda el resultado que este flip-flop está mostrando, y el 1, que está indicando el complemento de lo que este hará, y el resultado cambie a lo contrario de lo que estaba. Ahora pasaremos a las preguntas. Pregunta 1. En el flip-flop JK, ¿cómo podemos diferenciar las entradas J y K con el set y el reset? Bueno, para responder a esta pregunta, la respuesta es que siempre tenemos que recordar que la K es el que vamos a usar para el reset y la J es la que vamos a usar para el set. Pregunta 2. ¿Cuál es el propósito de la entrada de reloj en el flip-flop? Es obligar a la salida a asumir un estado dependiente de las entradas de control. Pregunta 3. ¿Cuál es la diferencia en el funcionamiento básico entre un flip-flop JK y un flip-flop SR? El flip-flop no tiene ningún estado no válido
como ocurre con el flip-flop SR. ¿Cuándo se le denomina a la basculación en un flip-flop JK? La basculación la podremos ver cuando la entrada J se encuentra en 1 y la entrada K se encuentra en 1 también. ¿Cuál es la diferencia entre un latch y un flip-flop? En los casos permanentes, el flip-flop requiere una señal de control o de reloj, y el latch del mismo tipo no requiere una señal de reloj. ¿Cuáles son los tipos de flip-flops? Los tipos de flip-flop son los flip-flop JK, los flip-flop tipo D, flip-flop tipo T y flip-flop SR. En conclusión, los flip-flops son muy importantes debido a que estos componentes electrónicos ayudan en las industrias como divisores de frecuencia, así mismo como un circuito de clave con contadores que son muy pocos usados, también como una memoria temporal y sobre todo acopladores o acondicionadores de señal entre tarjetas y máquinas. Bueno, espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Muchas gracias por su atención.